Sin duda va a volver cansado, pero con la certeza de que ha sido de bendición, querido pastor. Y damos gracias al Señor por haber estado. Todavía no termina. Mañana le queda por partida doble. A ver, un detalle nomás. Damos gracias al Señor. El pastor Juan Varela, que desde España nos acompaña durante esta semana y que también tiene literatura. Ahí atrás están sus libros para que también tú puedas a lo mejor ver, comprar, adquirir esto y tener una parte de lo que él también expone durante estas conferencias. Así que, querido pastor, que el Señor te bendiga grandemente. Gracias, gracias. Ay, queridos y queridas, gracias, sí. Yo me siento bien. Hay una sensación muy hermosa cuando uno anda viajando por ahí, por tantos lugares, ¿verdad? Y de pronto se encuentra uno a 10.000 kilómetros de su hogar. En España, además, ahora está la primavera, hace calorcito y de pronto uno parece que está en otra galaxia cuando llega aquí, con el frío. Pero qué sensación tan rica y tan hermosa sentirte en casa a 10.000 kilómetros de casa. Eso es bonito, ¿no? Y eso lo provoca la paternidad. Y la filiación de hijos que todos tenemos y el padre que todos tenemos, ¿no? Yo el otro día escuché al pastor Alex que justamente hablaba de llamar a Dios Padre, ¿no? Por encima de otra cosa. Y eso es muy bonito. Cuando uno puede tratar a Dios como Padre, hay una corriente paternofilial que se establece. Y eso es muy bonito, ¿no? Cuenta la historia que hace muchos años, a principios del siglo pasado, desde Asturias, mi tierra natal, de Asturias y de Galicia, emigraron a cualquier parte de este lado del charco muchísimos gallegos y asturianos. Y de Asturias emigra una familia a principios de los años 20 del siglo pasado y emigran a Argentina. Llegan a Argentina, se establecen y lamentablemente a los pocos años los papás mueren en un accidente. ¿Verdad? Y el muchacho tiene que regresar. Decide regresar a Asturias, porque de pronto se da cuenta de que ya no le queda ninguna conexión con aquella tierra. Y el muchachito, con apenas 15 años, compra un pasaje en el barco para regresar a Asturias desde Argentina, ¿no? Claro, él era ignorante y no sabía que el viaje duraba semanas. Y se llevó un par de sándwiches y unas naranjas pensando que con eso llegaba a Asturias. Claro, el primer día se comió el sándwich, el segundo día se comió las naranjas y el tercer día el muchacho veía cómo los camareros regresaban del comedor, del camarote del comedor, con unas bandejotas de esa carne que se come en Argentina tan rica, ¿no? Y el hombre, con una mentalidad de mendigo, se acerca a uno de los camareros y le dice: perdone, ¿usted no podría darme un trocito de esa carne que lleva de vuelta a la cocina? Y el camarero, sorprendido, le dice: ¿usted tiene billete? Sí, claro. Y entonces el camarero le dice: mire, usted no tiene que mendigar nada. Simplemente, a la hora del desayuno, la comida y la cena, se sienta usted en el restaurante, porque en el precio del billete van incluidas las comidas. Claro, no saberlo es no poder disfrutarlo. Y muchas veces nosotros, los cristianos, tenemos el billete de la salvación que incluye tanto, y a veces parece que andamos mendigando cosas que ya nos pertenecen y son nuestras, ¿no? Eso es terrible. Y eso ocurre porque muchas veces no tenemos el correcto sentido de sabernos hijos de Dios y de saber que Dios es nuestro Padre, y entonces tenemos legado y tenemos herencia. Tenemos legado y tenemos herencia.
Esa misma otra familia de las que emigró a Argentina, resulta que emigró un gran predicador, un teólogo tremendo. Y el hombre llega a un pueblecito perdido por ahí por la Argentina y se pone a predicar el evangelio en la plaza del pueblo. Y de repente se convierte en 3 personas, entre ellas el panadero del pueblo. Un hombre sin experiencia, sin letras, bastante ignorante el hombre. Y el gran predicador en aquellos tiempos donde aplaudir en un culto, eso era un pecado tremendo, no se aplaudía. Y el trato, que en Argentina normalmente es el usted, cuando no hay confianza y hay un protocolo, el tú y luego el vos, que es una cosa ya como de muy de andar por casa, ¿no? Y entonces el gran predicador, gran teólogo, deja allí a aquellas personas a cargo de alguien que los lidere y vuelve a los 2 meses. Y vuelve a predicar el evangelio. Y de repente el panadero, que hacía un par de meses se había convertido, al terminar el culto, le dice: pastor, permítame tener una oración. Y el gran predicador dice: uy, pues este muchacho no sabe nada, a ver por dónde sale con la oración. Y manteniendo un ojito medio abierto, se pone a ver cómo va a orar el panadero. Y de pronto el panadero dice: papito querido, vos sabés que te amo. ¿Por qué no le damos un aplauso a nuestro Señor? Y empieza a aplaudir. Y dice que el teólogo empezó a enrojecer y a aplaudir también, porque el panadero fue tan espontáneo en su expresión que no tuvo más remedio que aplaudir y que darse cuenta de que toda la traba, toda la erudición, toda la teología no podía con la sencillez de un panadero que había entendido el correcto sentido que un hombre tiene que tener respecto a su padre. Papito querido, vos sabés que te amo. Y cuando tenemos ese correcto sentido de que Dios es nuestro Padre y nosotros sus hijos, eso nos da seguridad. Porque hay una herencia, hay un legado, y eso es hermoso. Última historia, Un papá estaba le dicen teletrabajar cuando se trabaja en casa. La pandemia en España normalizó el teletrabajo, ¿no? Por no poder salir. Resulta que el padre estaba teletrabajando en su casa, pero la niña que estaba allí no paraba de molestarle y el papá tenía que terminar un trabajo muy importante y se preguntaba cómo iba a ser capaz de terminar el trabajo. Y entonces el papá agarra una revista muy grandota y la abre. Y en las 2 caras de la revista había un mapa, de esos que tenían antes hemisferio norte, hemisferio sur, ¿verdad? Y el padre dice: ya sé lo que voy a hacer. Voy a cortar en 50 trocitos este mapa, se lo entrego a la niña y le digo: mira, hija, es un puzzle, un rompecabezas. Arréglalo. De seguro que la tengo entretenida 1 hora por lo menos. Y entonces el hombre corta aquel mapa en 50 o 60 trocitos y se lo da a la niña. Mira, a los 20 minutos la niña viene con aquello todo pegadito, arreglado, y el padre sorprendido le dice: hija mía, hombre, ya sé que eres mi hija, pero ¿cómo lo hiciste tan rápido? Y la niña le dice: papi, yo no sé lo que tú estabas viendo, pero yo por detrás lo que veía era una familia. Yo simplemente me dediqué a componer a la familia y luego le di la vuelta. Porque para arreglar el mundo hay que empezar por la familia. Porque la familia se constituye por derecho propio en la primera célula que Dios instauró en el principio de los tiempos para garantizar que la civilización tuviera un futuro y una esperanza. De la familia recibimos las claves para interpretar la realidad. De la familia se modelan el ejemplo que luego los hijos van a perpetuar. Tus hijos son mensajeros que enviamos a un tiempo en el cual nosotros no estaremos. ¿Qué mensaje les vamos a dar? ¿Qué legado les vamos a recibir? Por eso la familia es por derecho propio la institución más grande jamás creada. Y por eso la familia es la institución también más falsamente ampliada, más devaluada, más atacada. Eso es terrible. Pero es la realidad. Hubo un gran hombre de Dios
que Dios lo usó poderosamente. Porque fíjate que Dios nos usa a pesar de nuestras miserias, a pesar de nuestras debilidades. Vamos, de hecho Dios no reparte dones porque los merezcamos, los reparte por su pura gracia, ¿no? Esta es la idea. Hubo un hombre que fue muy usado por Dios, pero que fue un desastre como padre. Se llamaba el rey David. Y hay una historia en el segundo libro de Samuel. Mire, de hecho le invito a que lo busque ahí. Segunda de Samuel 23. Quiero hablarles de una historia triste que tiene que ver con el rey David. Segunda de Samuel, capítulo 23. Abran sus Biblias o enciendan sus móviles en Segunda de Samuel, capítulo 23. Los que tengan Reina Valera del 60, ¿pueden decirme qué título en negrilla figura ahí? Últimas palabras de David. Miren qué interesante. De pronto a veces vemos películas donde hay un señor que está en su lecho de muerte, va a morir y de pronto convoca a toda la familia porque va a pronunciar sobre ellos sus últimas palabras. ¿Ustedes creen que las palabras de alguien que está próximo a la muerte serán importantes? ¡Wow! Muy importantes. Son las últimas palabras, la última voluntad de alguien que va a abandonar pronto este mundo. Ese es el contexto aquí. Últimas palabras de David. Ya un hombre viejo, entrado en años, con toda una vida a sus espaldas, y que de pronto en 2 de Samuel 23 pronuncia sus últimas palabras. Vamos a leerlo ahí. Estas son las palabras postreras de David. Dijo David, hijo de Isaí. Dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. El Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua. El Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel. Y aquí lanza una profecía del Mesías. Habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne con el temor de Dios. Es glorioso lo que dice. Será como la luz en la mañana, como el resplandor del sol en una mañana sin nubes, como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. Y en ese tono poético y grandilocuente, de pronto David baja a su propia realidad y dice, no es así mi casa para con Dios. ¡Wow! No es así mi casa para con Dios. David reconocía de que a pesar que Dios lo había usado para ser el rey de la monarquía más grande de todos los tiempos, no había logrado aprobar la primera asignatura que le toca a todo hombre, que es su hogar, su propia casa. Y seguramente un hombre ya viejo y entrado en años como David era, con una punzada de dolor en su corazón, pronuncia esas palabras. No es así mi casa para con Dios. Y después, a partir del verso 8, ahí habla de los valientes de David. Y menciona 3 valientes. 3 hombres, acuérdense que aquel era un contexto épico de batallas, de conquistas. Y David tenía, entre un grupo de incondicionales, 3 hombres que se habían ganado el derecho de sentarse a la mesa del rey. Mire, sentarse a la mesa del rey no era cualquier cosa. El sentido litúrgico y ceremonial que se le daba a las comidas permitía que fueran todo un espectáculo. Cada día la mesa de un rey era preparada hasta en sus más mínimos detalles, no solo en la comida, sino en velas, en aceite aromático, en música.
Porque para Dios las comidas siempre fueron y son muy importantes. Acuérdese que las mayores enseñanzas de Jesús se daban alrededor de una comida. Y yo les comentaba ayer a algunos que la palabra compañerismo significa comer pan con. De manera que un compañero es alguien con quien ya hemos comido pan. Porque las comidas nos reúnen en torno a la mesa, favorecen conversaciones. Entonces, sentarse a la mesa del rey era un privilegio increíble, porque además el rey, cuanto más viejo, más experiencia y más anécdotas contaba en las largas sobremesas que se daban en la mesa del rey y en el palacio del rey. Y 3 hombres se habían ganado el derecho propio de sentarse a la mesa del rey. Claro, para eso tenían que haber hecho alguna hazaña merecedora de sentarse a la mesa del rey. Vamos a ver qué hicieron estos 3 valientes, ¿no? Dice, verso 8, estos son los nombres de los valientes que tuvo David. José Basebet, el Tacmonita, dice, principal de los capitanes. Este era Adino, el Eznita. Dice que mató a 800 hombres, no a lo largo de toda su carrera militar, dice, mató a 800 hombres en una ocasión. Dios mío, eso era una hazaña increíble. Eso era digno de un guerrero, vamos. Seguro que el tipo se había ganado el derecho de sentarse a la mesa del rey. Seguro. Luego dice, segundo de los valientes, después de este, verso 9, Eleazar, hijo de Dodo, Ahoita, uno de los 3 valientes que estaban con David cuando desafiaron a los filisteos, tal. Verso 10, este se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada a la espada. El tipo había peleado tan fuerte, tan duro, con tanta bravura, que el sudor y la sangre habían pegado su mano a la espada. Sin duda que el hombre se había ganado el derecho de sentarse a la mesa del rey. Por cierto, tú y yo ya nos hemos ganado el derecho de sentarnos a la mesa del rey, sin falta de ninguna hazaña, por su gracia. ¿Y qué pasó con el tercero de los valientes, que es el que nos interesa? ¿Qué hizo el tercero para ganarse el merecimiento de sentarse a la mesa del rey? Verso 11. Después de este fue Sama, hijo de Age, Ararita. Los filisteos se habían reunido en Leí, donde ¿qué había, hermanos? Un pequeño terreno lleno de lentejas, y el pueblo había huido delante de los filisteos. Él entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió y mató a los filisteos. Y Jehová le dio una gran victoria. Pero vamos a ver qué hazaña, qué mérito había en defender un pequeño terreno de lentejas. ¿No parece una hazaña digna de que nadie se siente a la mesa del rey? Pero yo estoy seguro de que ese David ya viejito y entrado en años, cuando pensaba en Sama, pensaba en él con admiración, porque Sama supo defender lo que David no supo defender. Su primer terreno de lentejas, su familia, su historia, la heredad de sus antepasados. Y seguramente con una punzada de dolor, David pensaba en Sama como el valiente que supo defender lo primero que todo hombre tiene que defender: su primer terreno de lentejas, su historia, su familia, su herencia, su legado. Y por eso seguramente Sama se ganó el derecho de sentarse a la mesa del rey. Qué importante la familia, hermanos. Varones, qué importante su papel de padre, de esposo.
Hace años, muchos ya, viajaba yo con María del Mar, con mi esposa, íbamos de Sevilla a Barcelona, 1000 kilómetros conduciendo. Y de pronto nos paramos en un bar de carretera, en un restaurante. Algunos restaurantes de carretera andan medio sucios, uno va al baño y no es de los mejores, y a veces los baños de los restaurantes de carretera tienen pintadas medio obscenas y toda la cosa, ¿no? Total, que yo voy al baño de aquel lugar por ahí en la carretera y en medio de alguna pintada medio obscena leo la siguiente frase. Vamos, de hecho me gustó tanto que en un trocito de papel higiénico, no tenía otra cosa, la anoté. La frase decía así: vive bien el presente para que en el futuro tengas un buen recuerdo de tu pasado. Repito, porque un sábado a estas horas hay que digerirla. Vive bien el presente para que en el futuro tengas un buen recuerdo de tu pasado. Íbamos a Barcelona a predicar a una iglesia que al ladito de la iglesia tenía una residencia de ancianos de la tercera edad. Y los ancianos bajaban también al culto el domingo. Yo predico y de pronto uno de los ancianos que venían de la residencia se sienta ahí donde está Wilson y ahí está con un bastoncito sentado el hombre, ¿verdad? Termino de predicar y me dice el Señor: joven, acérquese. Hace 30 años, ¿no? Y yo me bajo y me acerco al Señor y me dice: mire, joven, la vejez consiste en sentarse a la caída de la tarde y rememorar tu vida para disfrutar si la empleaste bien o para lamentarte si no la empleaste bien. Yo he sido un industrial textil, he tenido empresas de todo, pero por el camino perdí lo más importante. Perdí a mi esposa. Mis hijos andan enfrentados por la herencia. Y me dice: soy un hombre tan pobre, tan pobre, tan pobre, que solo tengo dinero. Porque el capital, amados, no consiste en posesiones, consiste en relaciones. Y entonces vino a mi mente la frasecita del bar de carretera y entendí: vive bien el presente para que en el futuro tengas un buen recuerdo de tu pasado. Ustedes conocieron o oyeron hablar de Rockefeller, ¿verdad? Él fue el hombre más rico en su época. De origen griego, creó un imperio en toda California que aún no fue superado, de compañías petrolíferas, cotizaba en bolsa, lo tenía todo. Y un día va el tipo y se muere. Y entonces convocan una rueda de prensa. Pues claro, querían saber qué iba a pasar con todos los bienes de este señor, dónde iban a ser destinados, qué iba a ocurrir. Y en la rueda de prensa, el abogado de los bienes de Rockefeller estaba allí para responder a las preguntas de los periodistas. Y un periodista levanta la mano y le pregunta: bueno, ¿y cuánto dejó? Y el abogado, un señor ya mayor, sonriendo y mirando al periodista, le dice: mire, lo dejó todo, no se llevó nada. Porque ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si perdiere su alma? Lo más importante en su vida y en su historia no son las posesiones, son las relaciones, siendo la familiar su primer terreno de lentejas, la que hay que cuidar, la que hay que defender, la que hay que proteger. Porque una cosa es la herencia y otra el legado. La herencia son los bienes que se reparten cuando el viejo se muere. Eso es la herencia. El legado es otra cosa. El legado es algo mucho más profundo. El legado es lo que nos sobrevive. El legado tiene que ver con aquello que hemos instaurado y modelado en nuestros hijos y que cuando nosotros ya no estamos, sigue perviviendo en ellos. Eso es legado. Y esa es la tarea más importante de un hombre.
aparte de su profesión, de su ministerio, la tarea más importante de un hombre de integridad es defender y guardar su terrenito de lentejas, la herencia, el legado. Qué importante. Por eso, y me dirijo a los varones, y entiendo que muchas esposas de varones están ahí sentadas con usted, y es genial porque pueden escuchar, y esto les eleva el sentido de responsabilidad. Además, ya no pueden evadir lo que están escuchando porque están ellas aquí, ¿verdad? Miren, quiero hablarles de 3 aspectos que tenemos que tener muy en cuenta como hombres de integridad. Sentido de dinastía familiar, momentos enseñables y códigos propios. Sentido de dinastía familiar, momentos enseñables y códigos propios. ¿Qué es sentido de dinastía familiar? Fíjese que la Biblia abunda en genealogías. Hay libros que no paran de hablar de el descendiente y el otro, y las genealogías y los linajes. De hecho, la propia historia de Jesús comienza en Mateo entroncando al Hijo de Dios en un linaje, en una línea generacional, en un sistema familiar. ¿Saben por qué? Porque para Dios es muy importante la herencia, el legado, los antepasados, las raíces, todo eso que ahora no cuenta. Claro, ahora la familia está devaluada, ¿no? Uno ya se casa, pero si se divorcia, de pronto los niños tenían un abuelo, ahora tienen otro, no hay sentido de continuidad generacional. Antes no era así. Y ese sentido de dinastía familiar, miren, en España hay compañías que se llaman heráldicas. Y uno lleva su apellido ahí a la heráldica y le averiguan el escudo de armas de la Edad Media y le cuentan su historia. Eso es muy bonito. Un día mi papá, yo soy Varela, que es de Galicia, un día mi papá, hay que pagar una buena plata para eso, porque es una investigación exhaustiva, ¿no? Mi papá pagó para tener el escudo de armas de la familia Varela. Y poco antes de morir, papi nos regaló a todos los hijos el escudo de armas de la familia Varela. Y en el escudo había una rama de olivo, había un río, todo tenía un significado, todo tenía un porqué. A mí eso me hizo sentirme parte de una historia, de un linaje. Eso afianza en cada hombre y en cada mujer un sentido de arraigo. Por eso nosotros enseñamos que a los hijos hay que hablarles siempre de sus antepasados. Enseñarles fotografías de abuelos, bisabuelos. Si usted tiene objetos que pertenecieron a sus antepasados, muéstreselos a sus hijos. Nosotros con nuestro hijo solo tenemos uno, Noel. Cuando era bien chiquitito, yo crecí en Asturias con mi madre, mi abuela, mi bisabuela y mi tía bisabuela. Miren, yo recuerdo cómo mi bisabuela cada mañana tenía un molinillo de café, de unos que se utilizaban hace muchos años. Ustedes, como no son cafeteros, no saben mucho de esto, claro. Entonces allí tenía una cajita donde se echaba el grano del café y se molía el grano. Y eso hacía un... Yo recuerdo el ruido de mi abuelita cada mañana moliendo el grano. Y luego tenía una manga de trapo y allí le echaba agua hirviendo. Y aquel olor, cuando yo lo huelo, a mí me transporta a mi abuelita preparando el café cada mañana. Y entonces aquel molinillo, que lo tuvimos hasta no hace tanto tiempo, yo se lo enseñaba a mi hijo. Y cuando mi hijo tocaba ese molinillo que perteneció a su tatarabuela, ese objeto le conectaba a él con una historia que forma parte de la suya. Y así él, mi hijo, se sentía parte, y es adoptado mi hijo, No es de sangre, es de corazón, es adoptado. Pero mi hijo se sentía parte de una historia, eslabón de una cadena. Y cuando a un hijo le enseñamos fotos, objetos, cosas antiguas, lo conectamos con sus antepasados, estamos generando en él algo tan bonito y tan necesario hoy en día que se llama raigambre. ¿Escucharon el término? Raigambre es un conjunto de raíces que nos afirman firmemente a algo. Y cuando a nuestros hijos les generamos sentido de dinastía generacional,
los hacemos eslabones de una cadena que forma parte de su historia. Y eso se constituye en un amortiguador para que cuando la sociedad les diga que se pueden divorciar, que no pasa nada, ellos digan, no quiero traicionar ni romper el eslabón de una historia de la que quiero seguir formando parte. Eso se constituye en un pegamento que genera en ellos ese sentido de linaje, de herencia, de sentido generacional. Qué importante eso. Qué importante. Sentido de dinastía familiar. Salmo 132, 12. Si tus hijos guardaren mi pacto y mis testimonios que yo les enseño hoy, sus hijos también se sentarán en mi trono. Mira qué interesante. Si tus hijos guardaren mi pacto y mis testimonios, sus hijos también se sentarán en mi trono. Eso es sentido de herencia generacional. Y cuando nosotros oramos por nuestros hijos, cuando decretamos sobre sus vidas, cuando modelamos en ellos normas, ejemplo de vida y carácter, no es solo sobre ellos. Probablemente estamos marcando un sentido de dinastía generacional. Y probablemente tus hijos van a repetir aquello que vieron y modelaron sus propios papás. Esa es la mayor herencia. Ese es el mayor legado. Sentido de dinastía familiar. Qué importante eso. Momentos enseñables. Uno tiene que aprovechar cada situación y cada momento para aprender a enseñar algo a nuestros hijos. Yo recuerdo una vez, yo andaba fuera y estaba María del Mar y nuestro hijo Noel. Miren, nosotros adoptamos a Noel en Honduras. Yo, por todo el motivo de la droga, hasta los 26 años inyectándome heroína y todo eso, por todo ese motivo tengo una esterilidad permanente, ¿no? Siempre oramos, evidentemente, que Dios podía cambiar eso y claro, siempre hemos creído. Pero bueno, Dios quiso que no pudiéramos tener hijos de forma natural, pero pudimos adoptar a nuestro hijo Noel con apenas 48 horas de vida en Honduras. Pasamos un año de ministerio en Honduras, ¿no? Noel fue un niño muy orado, muy esperado, ¿no? Y llegó a nuestras manos como un trocito de barro que nosotros tuvimos que aprender a modelar y que ya soltamos, porque el tiempo pasa tan rápido, tan rápido. Los que tienen hijos que ya volaron de casa, ¿tú no te acuerdas cuando antes era un muchachito? Yo me acuerdo cuando a mi hijo con una mano lo sostenía y con la otra lo bañaba. Cumple 29 la semana que viene. ¿Cómo ha pasado el tiempo? Y entonces un día, siendo Noel chiquitito, yo andaba fuera y estaba él con su mamá en casa. Y se fue la luz. Y con la luz se fue el internet y la Wii del niño que tenía en aquel entonces. Y de pronto la vitrocerámica para cocinar tampoco funcionaba, menos la televisión. Vaya, un contratiempo. Y de pronto María del Mar, en el pequeño patio que tenemos en nuestra casa, tenemos un patio sevillano muy hermoso, ¿eh? Tiene 4 naranjos y un limonero. Todas las primaveras, y ahora estamos en primavera, el naranjo se pone en flor y emite un olor, el azahar, que es precioso. Y eso es la fragancia que precede al fruto. Porque en el plano natural es así. Primero va la flor y luego va el fruto. La fragancia precede al fruto. Y tú y yo somos grato olor de Cristo para producir en nuestras vidas el dulce fruto del Espíritu Santo. Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas hay ley. Y en el patio de nuestra casa, a la sombra de los naranjos, como no había luz ni nada, María del Mar hizo una pequeña hoguera y clavó con unos palitos unas salchichas y allí las carbonizaron en realidad al fuego. Pero mientras carbonizaban las sufridas salchichas a la hoguerita, María del Mar le iba contando a nuestro hijo historias de cuando ella era jovencita y por aquí y por allá. Pasaron una noche hermosa. Y al día siguiente nuestro hijo, con un sentido de complicidad, se acerca a la mamá y le dice: mami, qué bien lo pasamos ayer, ¿verdad? Eso es un momento enseñable. Saber aprovechar de pronto contratiempos y convertirlos en algo enseñable para transmitir. Qué bonito eso.
Sentido de dinastía generacional. Momentos enseñables y códigos propios. ¿Qué es un código propio? Un código propio es algo privativo de tu familia, que nada más que tu familia hace y por lo tanto genera en ustedes un sentido de complicidad, de pertenencia. A nuestro hijo Noel le costaba muchísimo comer porque se despistaba. Y entonces inventamos un cuento que se come. María del Mar es la que ha cocinado siempre en casa, pero el cuento que se come lo hacía papi. ¿Cómo era el asunto? Bueno, yo hacía arroz y de pronto cogía un vaso lleno de arroz, lo ponía boca abajo, ya tenía una torre del castillo, otro molde con un vasito, otra torre, en medio ponía un murito y luego tomaba unas lonchas de esas de sándwich, de queso, y las ponía a la entrada del castillo como si fueran los campos de trigo. Y empezaba el cuento. Claro, la cuchara era un dragón malvado que se dirigía a la torre sur y la derribaba y metía en su boca y la piedra y la madera y lo trituraba. Yo le contaba el cuento y el niño se comía unos platos de arroz. Impresionantes. Cuento que se come, castillo de arroz. Es el día de hoy, con casi 29 años y ya vive independiente, que cuando viene a casa y viene de tanto en tanto, con complicidad, me guiña un ojo y todavía me dice, papi, esta noche castillo de arroz. ¿Se creen que se lo hago? No le cuento el cuento ya, evidentemente, pero le hago el castillo de arroz porque se lo hacía con unos ingredientes que le encantaban y le siguen encantando. Y con sus 29 años todavía su papi le prepara castillo de arroz. Ese es un código propio de la familia Varela. Eso genera en nosotros un pegamento, un sentido de complicidad, de pertenencia. Hay que crear códigos propios. Nosotros cada cumpleaños tenemos otro código propio. Cuando María del Mar cumple años, o los cumplo yo, o los cumple Noel, ese día ya sabemos y asumimos que vamos a desayunar chocolate con churros. ¿Tienen ustedes chocolate con churros? Sí, ¿no? Bueno, pues cada cumpleaños de nosotros no hay ni que hablarlo, ya está asumido. Ese día tomamos chocolate con churros. Ese es otro código propio. Las familias tienen que tener códigos propios, pequeñas costumbres, pequeñas cositas que sean privativas de su historia, de su pequeño terreno de lentejas, y que al practicarlas generen en ustedes ese sentido de cohesión, de pegamento, de pertenencia, de linaje, de raigambre. Qué importante eso. Qué importante. Y usted tiene un pequeño terreno de lentejas que defender. Sí. Y lo tiene que defender porque afuera los filisteos soplan muy duro, como nunca de duro. Y hay que defender su pequeño terreno de lentejas. Y hay que hacerlo con algo que esta sociedad no tiene, se llama integridad. La sociedad en la que vivimos carece de integridad. Les cuento una historia verdadera, Hace muchos años, porque ahora hay granjas ya, en España tenemos un animal que le llamamos armiño. Aquí no hay, creo. No, yo creo que aquí no hay. Es un animal pequeñito, como un zorro chiquitito, pero en invierno se pone blanco. Blanco es una defensa frente al medio, ¿no? Para camuflarse en la nieve y que los depredadores no lo agarren, ¿no? Pero es un animal que tiene una piel apreciadísima por su blancura, ¿no? Ahora hay granjas de armiño donde se cría el animalito, pero antes no. Y antiguamente les cuento cómo se cazaba un armiño. El cazador salía con sus perros de buena mañana antes de amanecer y llevaba consigo una bolsa llena de porquería, de pescado podrido, de la porquería más maloliente que usted se imagine. Cuanta la porquería fuera más nauseabunda, mejor. Y llevaba toda esa porquería en una bolsa. Y el armiño es un animal que caza por la noche y cuando amanece regresa a refugiarse en la guarida. Y el cazador va con la bolsa llena de porquería y el armiño y se pone a la entrada de la cuevecita del armiño. Y como el armiño anda por ahí cazando, no regresó, ¿saben lo que hace el hombre?
vierte a la entrada de la cueva toda esa porquería nauseabunda y maloliente a la entrada de la cueva del Armiño, y luego suelta a los perros. Claro, los perros rápido se van olfateando a buscar al armiño, y el armiño, de la que siente el ladrido de los perros, rapidito que va a refugiarse a la guarida. ¿Saben lo que ocurre? Literal. Cuando el armiño llega, perseguido por los perros, y se encuentra la entrada de la cueva llena de porquería, se niega a entrar. ¿Saben lo que hace? Literal, se da la vuelta y se enfrenta a los perros hasta morir, porque prefiere morir limpio a vivir sucio. Y el armiño nos da un ejemplo tan increíble de cómo la integridad, en una sociedad que no la tiene, en una sociedad donde la verdad brilla por su ausencia, usted y yo somos los primeros que, como el armiño, tenemos que mantener nuestra integridad y nuestra limpieza. Saben, en el norte de Europa, que son países de tradición protestante, los jueces, cuando tienen algún acto especialmente oficial, llevan aquí una piel de armiño, que les recuerda que en el ejercicio de su alta profesión tienen que mantener la integridad y la limpieza. Los jueces son los magistrados. Un magistrado tiene un magis, quiere decir por encima de, porque un magistrado está por encima del pueblo para legislar las leyes. Usted y yo no estamos en el magisterio, a no ser que haya algún juez aquí, ¿verdad? No estamos en el magisterio, pero todos estamos en el ministerio, todos. Acuérdese que el primer ministerio que Dios le dio al hombre y a la mujer es el mandato cultural en Génesis 1, cuando dice: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y administradla. Su pequeño terreno de lentejas es su ministerio. No está usted en el magisterio, pero sí en el ministerio. ¿Qué implica un minus? El magis implica que los jueces están por encima del pueblo para legislar. El minus de ministerio implica que el ministro está por debajo del pueblo, en el sentido de al servicio del pueblo. Y así nosotros tenemos que tener esa mentalidad de servicio, de siervos, en primer lugar, en nuestro primer terreno de lentejas, que es la familia. Por eso, estimados varones, esto en realidad cierra el Congreso de Varones, y me encanta que las señoras estén ahí escuchando. Nunca se olviden que por encima de todas las cosas, lo más importante, lo único que va a permanecer es su legado. Dicen que, de hecho hay un libro de epitafios. ¿Saben lo que es un epitafio? Son las últimas palabras que alguien pone ahí en la lápida, ¿no? Hay un libro de epitafios, yo lo tengo, muy interesante. Algunos son muy graciosos, ¿no? Del libro pone epitafios de distintas personas, ¿no? Y en uno pone, siempre me acuerdo, a Florencio Juvenales, miren que el nombrecito ya, a Florencio Juvenales, buen esposo, buen padre, mal electricista casero. Ya suponemos de qué murió el pobre señor, ¿no? Hay otro que dice a Rubenia Gómez, también el nombrecito, a Rubenia Gómez, y dice: Señor, recíbela con la misma alegría que yo te la envío. Terrible. Pero hay otro epitafio, es el último del libro en realidad, porque el libro es escrito por un cristiano, ¿no? Y el escritor del libro defiende que ese es el epitafio que todos anhelaríamos sobre nuestra lápida y que podría resumir muy bien nuestro paso por esta historia. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Y solo peleamos la buena batalla, acabamos la carrera y guardamos la fe cuando logramos defender hasta el final nuestro pequeño terreno de lentejas. Cierra los ojos ahí donde estás. Papito querido,
Vos sabés que te amo. Papi, gracias. ¿Qué haríamos sin tu presencia? ¿Qué haríamos sin tu herencia? Sin tu legado. Gracias. Cómo te anhelamos, cómo te necesitamos. Papi, sin ti no podemos. Ayúdanos a seguir adelante. Ayúdanos a honrarte, a servirte, a pesar de las luchas y las dificultades. Padre, en medio de tanta oscuridad, en medio de tanta mentira, como dice el Salmo 43, envía tu luz y tu verdad. Estas me guiarán y me conducirán a tu santo templo y a tus moradas. Ahí queremos estar, Padre. Queremos sentarnos a la mesa contigo. Queremos participar del banquete del Rey. Ayúdanos, Padre. Danos de tu fortaleza. Danos de tu ánimo. Perdónanos nuestras miserias y nuestros pecados, que son muchos, pero tu gracia es mayor. Pero tu gracia es mayor. Cómo te necesitamos, Señor. Aliéntanos, fortalécenos, Padre. Ayuda a cada varón aquí representado a que nunca se olvide que por encima de todas las cosas, de ministerio, profesiones, cargos, lo más importante que tiene un varón, un hombre de integridad, es la defensa de su primer terreno de lentejas. Padre, ayúdanos a terminar la historia con aquel o aquella con el que un día la comenzamos. Permítenos llegar al final de nuestros días habiendo dejado no tanto una herencia, pero sí un legado, para que cuando nosotros ya no estemos aquí, parte de nuestra historia, valores y modelaje permanezcan en nuestros hijos y en los hijos de nuestros hijos. Gracias por la iglesia Dinamarca aquí en Temuco. Bendícela, Padre. Bendice cada familia aquí representada. Y ayúdanos a entender el principio fundamental, el único que nos puede ayudar a entender o a defender nuestro primer terreno de lentejas. Ayúdanos a entender, Padre, que separados de ti, nada podemos hacer. Papito querido, tú eres como el aceite que sana nuestras heridas. Papito querido, tú eres como el faro que alumbra la entrada a puerto en las noches de tormenta. Papito querido, tú eres como el ancla que nos asegura estabilidad y esperanza en medio del mar embravecido de esta vida. Papito querido, tú eres como el cayado que nos ayuda a caminar por los senderos tortuosos de la vida. Gracias por amarnos, por aceptarnos, por el banquete que nos está reservado, por la esperanza que nos aguarda un día, Señor. Gracias que a pesar de que vivimos en un mundo caído, lleno de falsedades, de mentiras, de corrupción, nosotros te tenemos a ti, la estrella de la mañana, la esperanza puesta por delante de nosotros. Gracias, Padre. Somos los ricos de la tierra, los príncipes de la tierra, los herederos de una herencia que no tiene precio. Somos tus hijos. Gracias, Padre. Sigue bendiciéndonos. Danos un buen descanso esta noche, papito, y permite que mañana tengamos un culto hermoso. Vamos a tener 2 cultos hermosos por tu gracia y para tu gloria. Hasta ese momento, papi, que nos ayudes a descansar el sueño de los justos y a considerar lo privilegiados que somos de llamarnos tus hijos y de tener un legado y una herencia. Seguimos en tus manos.
y en tu nombre oramos. Amén. Y amén. Que el Señor les siga bendiciendo, amados. Estamos terminando este tiempo especial de Congreso de Roca de Varones.